Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad número 6. Ustedes ya han tenido seguramente la lectura de esta unidad, han venido o han estado en la clase práctica que comenzamos la semana pasada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es simplemente presentar estas técnicas que son bastante sencillas y vamos a ver algunos ejemplos para confirmar estas pruebas que vamos a ver. Si bien como pruebas no paramétricas vamos a tener muchas pruebas, de hecho en el material puede haber más de lo que nosotros vamos a ver, simplemente vamos a estudiar las pruebas no paramétricas chi cuadrado, ¿sí? Que van a ser 3. Y vamos a hacer alguna mención a otro par de pruebas de bondad de ajuste que son muy comunes, muy habituales de utilizar, pero donde no vamos a desarrollar ni el estadístico ni nada en su interior, simplemente vamos a ver la lectura, ¿sí?, del procesamiento realizado por Infostat o cualquier software para ver, digamos, qué conclusión, cómo planteamos las hipótesis y qué conclusión vamos a sacar, ¿sí? O sea que, repito, en esta unidad 6 nosotros solo vamos a estudiar las pruebas no paramétricas chi cuadrado y un par de pruebas de bondad de ajuste, particularmente de normalidad, utilizando algunas otras herramientas, ¿sí? Recordemos un poco, en primer lugar, qué son las pruebas no paramétricas. Hasta ahora, nosotros hemos trabajado siempre con pruebas paramétricas o también conocidas como procedimientos clásicos, donde cada vez que planteamos las hipótesis o queremos hacer una estimación por intervalo, debemos imponer supuestos, que no es que los imponemos, sino que esos supuestos deben cumplirse, para lo cual debemos probarlos realmente con los datos. Y esos supuestos implican decir que la variable en la población se distribuye normal, significa decir que las observaciones sean independientes, o bien que haya igualdad de varianzas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando esto no sucede, ¿sí?, porque no siempre los datos van a tener el comportamiento deseado, entonces vamos a utilizar lo que se conocen como pruebas o procedimientos no paramétricos. ¿Qué característica fundamental tienen estas pruebas no paramétricas? Y es que relajan la distribución subyacente a la población, o sea, la distribución de la variable en la población, no necesitan tener restricciones como deben tener los procedimientos paramétricos y por lo general son pruebas que no fijan valores en los parámetros. Pero no es por eso que se llaman pruebas no paramétricas, ¿sí? No hay una prueba no paramétrica para la media o una prueba no paramétrica para la proporción, ¿sí? De hecho, hay pruebas no paramétricas, pero me refiero a que nosotros no las vamos a estudiar en particular. Lo que vamos a estudiar son algunas de estas 3 pruebas que están mencionadas acá en forma de ejemplo. ¿Qué pasa si 2 variables son cualitativas, o sea, tener o no tener una característica, y queremos ver si están relacionadas o no? Queremos saber si la distribución de probabilidad de una variable se comporta de determinada manera, ya sea con un modelo de los teóricos estudiados por nosotros, Poisson, binomial, normal, etcétera, o bien tienen un comportamiento, tal vez no de una distribución teórica, pero un comportamiento uniforme, un comportamiento proporcional o lo que fuere. Y el tercero es ver si alguna característica en particular se comporta de igual manera en 2 o más poblaciones, ¿sí? Cada una de estas pruebas va a tener un nombre que ya vamos a ir viendo paso a paso, luego con un ejemplo vamos a ir reforzando a qué nos estamos refiriendo en ese caso, ¿sí? Es decir, que tengo 2 variables que quiero tratar de relacionar, 2 variables cualitativas, o bien tengo un comportamiento parecido u homogéneo en varias poblaciones respecto de una variable que también es cualitativa, o bien quiero saber cómo se distribuye en términos de probabilidad o según algún comportamiento alguna variable en particular, ¿sí? Siempre que exista la posibilidad de hacer una prueba paramétrica y a la vez una prueba no paramétrica para lo mismo, estas pruebas no paramétricas no tienen la misma potencia de la prueba que tendría una prueba paramétrica.
¿sí? Por eso es que si se cumplen los supuestos, vamos por la prueba paramétrica y si no se cumplen, tenemos como, si fuese un plan B, para poder resolver el problema en cuestión. Por eso es que las pruebas no paramétricas son muchas y para muchas situaciones, ¿sí? Para un parámetro, dos parámetros y para una ANOVA no paramétrico, etcétera, etcétera. Pero nosotros solamente vamos a ver estas tres pruebas. Se le llama pruebas chi cuadrado porque el estadístico que vamos a considerar va a tener una distribución chi cuadrado. Y vamos a trabajar con las frecuencias observadas en el comportamiento de las diferentes variables que vamos a tener. Por lo tanto, al trabajar con frecuencias, vamos a definir qué son las frecuencias observadas, que nosotros ya lo conocemos como la cantidad de veces o la cantidad de individuos que tienen determinada característica, y frecuencias que vamos a llamar esperadas, que serían las frecuencias que uno espera tener si la hipótesis nula fuese cierta. Entonces, esas tres pruebas son la prueba de bondad de ajuste, de independencia y de homogeneidad. Esas son las tres pruebas chi cuadrado que vamos a ver. Siempre fijamos una hipótesis nula, ya sea para la bondad del ajuste, la independencia o la homogeneidad, una hipótesis nula que siempre se va a plantear de la misma manera, ¿sí? Donde no vamos a tener problemas para detectar si es una prueba lateral o es bilateral, ya que las pruebas chi cuadrado, por la forma en que hemos planteado el estadístico, que ya lo vamos a ver, van a ser siempre pruebas laterales derechas. Por lo tanto, la hipótesis nula se plantea siempre de una misma manera y la hipótesis alternativa será lo contrario a esa hipótesis nula. ¿Sí? Vamos a establecer una función o un estadístico que de alguna manera va a ser este criterio de text que nos va a ayudar a nosotros poder luego, tomada la muestra, tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. El estadístico de prueba o la función con la que vamos a trabajar va a ser la misma en las tres pruebas chi cuadrado. ¿Sí? Es la suma de estos cocientes donde en el numerador yo tengo diferencias al cuadrado entre, le voy a llamar O sub i a la frecuencia realmente observada, esto viene de haber seleccionado la muestra, y le voy a llamar E sub i a las frecuencias realmente esperadas según el modelo teórico que hemos planteado en la hipótesis nula. Mientras más grande sea lo observado a lo esperado, más grande será este numerador, por lo tanto, más grande será este cociente y esta suma, por lo cual es muy probable que este estadístico pertenezca a la zona de rechazo de la hipótesis nula, ya que hemos dicho que son pruebas laterales derechas. Y si rechazo la hipótesis nula, entonces quiere decir que no sigue un determinado comportamiento, no hay independencia o no hay homogeneidad, etcétera. Ya lo vamos a ver prueba a prueba. Entonces, la suma de estos cocientes, donde en el numerador he restado a las frecuencias observadas menos las esperadas al cuadrado, y esto en términos relativos respecto de la frecuencia esperada, generan esta función. Va a tener distribución chi cuadrado y estos grados de libertad en forma general que tienen esta estructura, K menos M, vamos a definir acá como la cantidad de categorías que tiene la variable, ¿sí? Si estoy con una tabla de contingencia, o sea, una tabla de doble entrada con filas y columnas, este K será la cantidad de celdas que tiene, ¿sí? Esa tabla. Si estoy considerando los diferentes valores que tiene una variable, K va a ser la cantidad de esos valores diferentes, ¿sí? Por lo tanto, K, que sería el numerador de los grados de libertad, le tendré que restar lo que se conocen como restricciones, que ya vamos a ver en cada caso cuáles son, para poder determinar finalmente los grados de libertad. ¿Sí? Digo acá en términos generales K menos M para definirlo, pero después vamos a ver prueba a prueba que va a ser más sencillo recordar cuáles son los grados de libertad para cada una de esas pruebas. ¿Sí? Entonces, K será el número de valores o categorías o clases, ¿sí? Y M, en este caso, va a ser lo que se conoce como restricciones lineales, que tiene que ver con aquella información que requiero de los datos para poder, digamos, hacer la prueba.
Por lo tanto, eso van a ser grados de libertad que se pierden y por eso se restan del total de valores o categorías que tiene la variable. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien. Si la hipótesis nula es verdadera, como decíamos recién, entonces las frecuencias observadas van a ser parecidas a las esperadas. Quiere decir que yo he observado en la muestra un comportamiento muy parecido a lo que esperaba según la hipótesis nula. Entonces el numerador va a ser pequeño y esa función de la sumatoria de los cocientes que vimos recién va a ser pequeño y entonces va a pertenecer a zona de no rechazo. ¿Sí? Mientras más me alejo con lo observado respecto de lo esperado, entonces tengo más probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Hay una restricción de índole práctica, digamos, y es que las frecuencias, ¿sí?, de cada categoría o de cada valor de la variable tiene que ser 5 o más. Si yo encuentro que una categoría de la variable tiene una frecuencia menor a 5, la voy a agrupar con la variable que le sigue o la anterior, ¿sí? De tal manera de evitar frecuencias que sean menores que 5. Porque esto hace que la prueba no puedas realmente detectar la diferencia y poder rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Por eso hablamos de que es una regla empírica. O sea, esto se hace cuando uno observa en la muestra realmente que tiene esas frecuencias menores a 5. Entonces veamos uno a uno los procedimientos de cada una de estas pruebas, ¿sí? Comencemos con la bondad del ajuste. Fíjense que este nombre de bondad del ajuste lo que quiere decirnos es que una variable se ajuste a algún determinado comportamiento. Este comportamiento puede ser un modelo teórico, ¿sí? Entonces, si realmente se ajusta a ese modelo, quiere decir podemos descubrir que la variable tenía, por ejemplo, distribución normal, o una distribución de Poisson, o una distribución de algún otro tipo. Podría decirnos el problema que la variable tiene un comportamiento tal que un grupo es el doble que el otro, o todos tienen el mismo comportamiento, o sea, uniforme. Entonces, no siempre va a ser una distribución de probabilidad de las que vimos en estadística 1, aunque es lo más común, sino que también puede ser algún comportamiento que deba tener alguna variable, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a fijar en la hipótesis nula? Que esa variable tiene cierta distribución. La distribución, punto suspensivo, normal o la que fuere. La que yo justamente quiero probar si realmente la tiene o la voy a rechazar. Entonces, o tiene una distribución de estas teóricas o se comporta de determinada manera. Y en la hipótesis alternativa voy a decir que la variable no tiene esa distribución o no se comporta de esa manera, ¿sí? El estadístico de prueba, el mismo que hemos definido recién, con esa distribución chi cuadrado y esos grados de libertad, voy a establecer un valor crítico que va a salir de la distribución chi cuadrado para que el valor realmente observado comparado con el punto crítico me permita decir a un nivel de significación del alfa por ciento si rechazo o no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Si rechazo, voy a decir que la variable no posee ese comportamiento o esa distribución. Vamos a mirar esto en un ejemplo, ¿sí? Dice, se desea estudiar el ingreso de los clientes a un cierto hipermercado. Como se han presentado algunos problemas recientes en la asignación de personal, los administradores han solicitado que se les ayudara a programar los cajeros o el área de cajas. Para ello se recolectan datos sobre el ingreso de clientes y se quiere probar si esta variable, o sea, el ingreso de los clientes o el número de clientes que ingresan al hipermercado, posee una distribución Poisson con un nivel de significación del 5%. Se define el ingreso en términos de cantidad de clientes que entran al hipermercado durante intervalos de 5 minutos, ¿sí? Entonces tengo, en 5 minutos puede que no entren clientes, que entre 1, que entre 2, que entre 3, hasta 9. Esto es lo realmente observado con el estudio que se ha hecho. Resulta que no ingresen clientes, o sea, el número de clientes que ingresaron no ingresaron,
en una frecuencia determinada, ¿sí? En este caso, la frecuencia va a estar dado por estos intervalos de 5 minutos, luego voy a tener 1, 2 con sus correspondientes frecuencias, y entonces un total de 128 han sido los intervalos de 5 minutos que hemos estado observando la cantidad de clientes que ingresan. En la hipótesis nula voy a decir que la cantidad de clientes que entran a la tienda sigue una distribución Poisson, y la hipótesis alternativa dirá que no sigue una distribución Poisson. Fíjense que acá las hipótesis son bastante coloquiales, ¿sí? Yo debo escribirlas, debo identificar cuál es la variable, que es cantidad de clientes, ¿sí? O número de clientes que ingresan, y a qué distribución pertenece. Entonces, yo vuelvo acá. Esto que es realmente observado con los datos de mi muestra van a ser las frecuencias observadas, a veces simbolizadas como F sub o bien directamente con la letra O. Yo necesito, para poder utilizar y encontrar el valor observado, necesito encontrar las frecuencias esperadas, ¿sí? Entonces, las frecuencias esperadas sería según la hipótesis nula cierta. Y la hipótesis nula dice que la variable número de clientes sigue una distribución Poisson. Por lo tanto, voy a buscar en la app o voy a buscar en InfoStat la probabilidad de que X sea igual a 0 para el lambda de 5 y me va a dar la probabilidad. Luego para X igual a 1 y el lambda de 5 y me va a dar la probabilidad. Acá hemos usado muchos decimales, pero voy a obtener las distintas probabilidades, y si bien lo observado es hasta 9, ¿sí? Si yo sumara del 0 al 9, seguramente no llego a 1 y yo tengo que tratar de tener la probabilidad total. Por eso vamos a poner como esperado, no quiere decir que yo lo haya observado, fíjense, no, nunca observé el 10, pero sí voy a poner como esperado una especie de último posible valor o intervalo que es para el caso de que X sea 10 o más, que es lo que le falta, digamos, para que la suma de esta columna me dé la probabilidad total. Siempre debo sumarle a una esto que sucede acá. ¿Sí? A la última lo podría haber sumado 9, pero como 9 realmente se observó, decidimos ponerlo como en una categoría que es la siguiente, de 10 o más clientes. Entonces, lo que he encontrado acá es la probabilidad, solo la probabilidad, ¿sí? Eso es lo que hemos encontrado acá con las frecuencias esperadas. Si yo multiplico cada una de estas probabilidades por el 128, que era el n, ¿sí? Yo voy a poder encontrar en términos de frecuencias esperadas lo que estoy buscando. O sea, siempre estas frecuencias esperadas se obtienen multiplicando a n, que es el total de la muestra, por la probabilidad bajo el supuesto de la hipótesis nula cierta. Entonces voy a multiplicar cada uno de estos valores por n y voy a encontrar estas frecuencias esperadas. Fíjense que acá las frecuencias esperadas son un cálculo teórico y por eso tienen decimales, porque hemos multiplicado al 128 por cada uno de estos valores de probabilidad que tienen decimales. No importa eso, nosotros lo vamos a dejar con los decimales, puedo redondear a 2 o 3 decimales, no hay problema. Acá yo lo dejo con todos los decimales y obtengo las frecuencias esperadas. Entonces, fíjense, las observadas me las dio el enunciado. Sí. Lambda vale 5 porque los intervalos son 5 minutos. Sí, exacto. Va a estar definido eso. Esos datos van a estar definidos en mi enunciado. ¿Sí? Sí, perfecto, Si gracias. hubiera sido para una normal, me hubieran dado como dato la media y la varianza para que yo pueda encontrar las probabilidades por la normal. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, fíjense que yo ya tengo las frecuencias observadas, que me las ha dado la muestra, las frecuencias esperadas, que las acabo de encontrar, en este caso porque era Poisson, pero yo podría haber usado otro modelo si la hipótesis nula hubiese sido diferente, es la misma que va a ir acá. Ahora lo que voy a observar antes de hacer la cuenta es que no tenga frecuencias menores que 5. Si me voy a las observadas, yo ya estoy viendo que acá con el 0 tengo una frecuencia menor a 5. Cuando me voy a las esperadas me pasa lo mismo. Me pasa que el 0 es menor que 5 y el 1 también. Pero si las agrupo como 0 o 1, puedo entonces
encontrar una frecuencia esperada que es mayor a 5, a 5, en este caso la esperada es 5,17. ¿Sí? Y si sumo las observadas, 2 más 8 es el 10 que tengo acá. Y después sigo mirando y me encuentro con que tanto 9 como 10 o más son frecuencias esperadas menores a 5. Por lo tanto, las voy a agrupar. 9 o más, ¿sí? Voy a considerar las observadas, que eran solo para 9 y que es 6, que está acá, y las esperadas será la suma de estas dos que tengo acá y me va a dar 8,72. ¿Sí? Está redondeado a 2 decimales, pero ya con estos datos puedo encontrar cada uno de estos cocientes. Ojo acá, porque es la suma de los cocientes. Entonces, primero voy a hacer 10 menos 5,17, lo voy a elevar al cuadrado, lo voy a dividir por 5,17 y encuentro el primer cociente. Luego 10... ¿Pero dónde está el dato de n? Acá. ¿Lo ves? Ah, sí, sí. ¿Sí? El total de las frecuencias observadas va a ser siempre n. ¿Sí? Si no está en el enunciado, va a estar en la tabla o en los datos que nos den, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bien. Una vez que hice cada uno de esos cocientes, por ejemplo, el segundo, 10 menos 10,78 al cuadrado sobre 10,78, encuentro nuevamente otro valor. Fíjense, mientras más se aleja la esperada de la observada, más grande es el cociente. Mientras más cerquita sea la observada de la esperada, ese cociente es más pequeño. La suma de todos esos cocientes, 10,96, bla, 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 es el valor realmente observado. Por supuesto que acá hemos puesto pocos valores de la variable para no hacer tantas cuentas o tantos cálculos, pero también es cierto que con Infostar nosotros lo podemos hacer. Si tenemos que calcular, vamos a tener pocos datos. La idea es no estar tanto tiempo haciendo cuentas, sino simplemente saber cómo vamos a encontrar entonces cada uno de estos elementos para encontrar el valor realmente observado. Luego vendrá la regla de decisión, ¿sí? ¿Cómo voy a establecer la chi cuadrado teórica sobre la que voy a buscar la información? Empiezo por el 0,95. Dijimos en el enunciado que vamos a trabajar con un 5% de nivel de significación. Como la prueba es siempre lateral derecha, la probabilidad acumulada va a ser 0,95. ¿Estamos? Veamos los grados de libertad. ¿Cuántos son los grados de libertad para la bondad del ajuste? Dijimos, la cantidad de categorías que tiene la variable, que le habíamos llamado K, o valores de la variable, menos M restricciones. Vamos a la cantidad de categorías que tiene la variable. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorías. Me tengo que fijar en las categorías ya agrupadas. No me voy a fijar en las categorías que no agrupé, donde algunas de ellas tenían frecuencias menores a 5. Me voy a ir a la tabla final sobre la cual yo hice las cuentas para encontrar el valor observado. Entonces, me encuentro con que tengo, dijimos, 9 categorías. Las restricciones lineales que le voy a restar a esa cantidad de categorías en bondad de ajuste son, por un lado, una restricción que siempre voy a restar, un 1, digamos, le voy a restar por el tema de que en estas tablas de contingencia, de alguna manera, el total de las frecuencias constituye la cantidad de observaciones y esa restricción que tiene que ver con el total de observaciones que estamos considerando, siempre va a ser una restricción que la vamos a restar. O sea, no quiere decir que solo en este ejemplo, siempre va a ser K menos 1, el primer 1 se debe a una restricción que tiene que ver con el total de observación. Si no vamos a probar ni demostrar nada. Por lo tanto, vamos a considerar que una restricción siempre, un 1, siempre le voy a restar. En ese caso, 9 menos 1 sería 8. Sin embargo, yo observo acá que los grados de libertad son 7. ¿Qué es lo otro que le tengo que restar? Y esto que le voy a restar ahora sí depende de qué modelo de probabilidad estemos considerando. Si yo tengo en la hipótesis nula que el modelo es Poisson,
tengo que restar la cantidad de parámetros poblacionales que yo tendría que estimar con los datos de la muestra. En Poisson tengo un solo valor del parámetro poblacional que necesito para la búsqueda de las probabilidades, que es el lambda. Por lo tanto, le voy a restar un 1. Si hubiese sido una normal, yo necesito para buscar las probabilidades de la normal, la media y la varianza. Por lo tanto, además del 1 que resto siempre, debería, en el caso de una bondad de ajuste para la normalidad, restar 2 más, que sería la media y la varianza, parámetros poblacionales a estimar. Si yo tuviese un ejemplo donde la variable se tiene que comportar de alguna manera que no sigue ningún modelo teórico, entonces no voy a tener parámetros poblacionales a estimar y en ese caso no resto nada. Entonces, según el caso, que no vamos a ver tanto, vamos a ver alguno de Poisson, alguno de normal y alguno más que puedan tener en el material, vamos a tener solo esos posibles casos de parámetros a restar. Entonces, 9 menos 1 que les resto siempre, menos 1 en este caso porque es Poisson, son los 7 grados de libertad que voy a tener acá en la chi cuadrada. Busco en la app o donde sea, me da que es 14,06, por lo tanto, si el valor observado es menor a 14,06, no rechazo, y si es mayor a 14,06, rechazo la hipótesis nula. Como es menor, 10,96, a 14,06, digo que no rechazo la hipótesis nula a un nivel de significación del 5%. No rechazar la hipótesis nula quiere decir entonces que la variable número de clientes que ingresan al hipermercado sigue una distribución Poisson. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Yo les comentaba que son muy comunes otras pruebas de bondad de ajuste. Nosotros, porque en el InfoStat las tenemos muy de manera sencilla, consideramos las pruebas de Kolmogorov-Smirnov o la prueba de Shapiro-Wilks. Cualquiera de esas dos pruebas, el InfoStat nos los da muy fácilmente, y lo único que nosotros vamos a interpretar de esas pruebas es la conclusión o la salida que vamos a obtener. En ambas, las hipótesis que se fijan es que los valores de la variable se ajustan a una distribución teórica. Si bien yo puedo tener muchas, y de hecho el software me los da para que yo elija qué distribución quiera, nosotros las vamos a usar particularmente para probar la normalidad. Vieron que en las pruebas de hipótesis que hemos visto hasta ahora, hemos dicho muchas veces que la variable tiene que tener distribución normal. Bueno, ahora lo podemos probar con la prueba del h cuadrado o con alguna de estas dos pruebas también a la normalidad. ¿Sí? Entonces las hipótesis se plantean igual, en la nula que sigue la distribución que queremos, en este caso la normal, en la alternativa que no se ajusta a esa distribución. ¿Sí? Lo que va a utilizar Kolmogorov es, compara de alguna manera frecuencias también, pero con la distribución teórica que tengan los datos, y va a generar un estadístico que es bastante complejo el cálculo, por eso es que no vamos a calcular eso. Simplemente ya les voy a mostrar cómo quedaría en la salida y cómo lo vamos a interpretar para poder rechazar o no la hipótesis nula. ¿Sí? La prueba de Shapiro-Wilks también, en este caso Shapiro-Wilks es solo para normalidad, no como Kolmogorov, que puede ser para otros modelos de probabilidad, y suele ser recomendada más bien cuando yo tengo muestras más pequeñas, que son menores a 30. Como usan estadísticos diferentes, con distribuciones de probabilidad diferentes, yo voy a encontrar distintos valores, y a veces, dependiendo de la cantidad de datos, puedo que rechace con uno o puede que no rechace con otro. Por lo tanto, se suele utilizar siempre una sola de las dos, aquella que o confirma de alguna manera el gráfico, el QQ-Plot o el histograma que uno también puede hacer, y puede entonces utilizar una de esas pruebas. ¿Sí? Por lo general, nosotros en una consigna les vamos a dar una sola salida para que ustedes ahí miren si es o no es normal y concluyan al respecto. Y miren qué es lo que se ve, digamos. Por un lado decimos que la variable se ajusta a la normal o no se ajusta a la normal. Kolmogorov me da una serie de información que no la voy a considerar, solamente el p-valor. Si el p-valor es alto, como en este caso 0,9915, mayor a un alfa de los habituales, yo no rechazo la hipótesis nula. Entonces quiere decir que la variable se ajusta a una distribución normal.
Ahora, si yo hago un Shapiro-Wilk con los mismos datos, por ejemplo, está hecho con los mismos datos, fíjense, es un N de 10, etcétera. Fíjense lo que pasa con el p-valor. Sigue siendo un p-valor alto, no tanto como el Kolmogorov, pero 0,27 también es más alto que un alfa del 0,05. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con esto? No que haya que hacer las dos pruebas y compararlas, sino que planteando la hipótesis y con esta resolución o con esta resolución, interpretemos directamente el valor de P comparado al alfa para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? O sea, la prueba de normalidad del H cuadrado la podemos hacer completa, ¿sí? Como hicimos como ejemplo la de la Poisson. Pero en el caso de Kolmogorov o de Shapiro-Wilk, vamos a tener solamente las salidas para interpretar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, podría volver a repetir si P valor es mayor a alfa, se rechaza, se acepta y eso. Siempre, para cualquier prueba de hipótesis, ustedes saben que si el valor de P es más grande que el valor del alfa que estemos considerando, no rechazamos la hipótesis nula. Si el valor del P es más pequeño que el alfa que estamos considerando, ahí sí vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? disculpe, una consulta. Con respecto al tema anterior de la razón, porque recién encuentro el ejercicio. Usted dijo que lambda era igual a 5 porque el ejercicio decía que eran intervalos de cada 5 minutos. No, perdón, me rectifico, tienen razón. El lambda es igual a 5, sí, me acabo de dar cuenta. El lambda es igual a 5 porque sale, el lambda es el promedio, y el promedio se calcula a través de esta tabla, ¿sí? Como se calcula la media, multiplicando cada valor de la variable por su correspondiente frecuencia, todo esto dividido 128, ¿sí? Es la media, es el lambda. Si no está como dato, va a haber acá, como está desplegada una tabla para que la podamos calcular, ¿sí? Perdón por eso, lo contesté muy rápido y tenés razón, no es por el intervalo. Claro, sí. ¿Sí? Porque Recuerden, ahí en la actividad 10 dice intervalo de 15 y lambda en realidad. claro. Y otra cosa que les digo es que volvamos a recordar el lambda o el promedio como la cantidad de éxitos, ¿sí? En promedio en un intervalo continuo. Por lo tanto, el lambda de 5 se calcula con los datos. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Gracias por la observación. Bueno, pasamos a la segunda prueba, a la prueba de independencia. En esta prueba de independencia, yo lo que quiero es saber si dos variables están relacionadas o no, pero dos variables de tipo categórica. Y acá es muy importante esto, porque si las variables no fuesen categóricas y fuesen numéricas, podríamos mirar la independencia a través de un análisis de regresión, que es la unidad siguiente. ¿Sí? Entonces, las variables tienen que ser categóricas, o sea, tener o no tener una característica, como atributos, ¿sí? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, si el hábito de fumar, fuma o no fuma, está relacionado con ser varón o ser mujer, por ejemplo. O quiero saber si trabajar o no trabajar tiene que ver con haber estudiado en una universidad pública o no haber estudiado en una universidad pública, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre variables cualitativas o categóricas, por lo tanto, yo puedo tener dos categorías o más, ¿sí? Porque podría, en este caso he dado ejemplo solamente de dos, varón-mujer, estudio en una universidad pública o no estudio en una universidad pública, fuma o no fuma, pero podría tener categorías de una variable cualitativa que sean más de dos, porque puedo querer saber algo respecto, supongamos, a un nivel de satisfacción en una oficina de recursos humanos de una empresa. Entonces, el nivel de satisfacción puede estar dado por el cargo, puede tener que ver con el cargo que se tiene. Entonces, supongamos que tenga 3 niveles de satisfacción. Perdón. Puede ser que tengamos 3 niveles de satisfacción. Muy satisfecho, medianamente satisfecho y
insatisfecho. Tengo 3, en vez de 2, 3 categorías. Y según el cargo, podría tener un cargo de supervisor, un cargo de un nivel más bajo que supervisor y un cargo de operario, por ejemplo, o de administrativo, según en qué área de la empresa estemos considerando. Y ahí también puedo tener 3 o más categorías. O sea, acá la variable categórica puede tener 2 o más categorías. Cuando planteo la hipótesis nula, voy a decir que tal variable es independiente de tal otra, o tal categoría, mejor, más que categoría, tal variable cualitativa es independiente a tal variable cualitativa. Siempre en la hipótesis nula va la independencia, y en la hipótesis alternativa va lo contrario, ¿sí? Que tal variable no es independiente de la otra. Ojo a veces con las expresiones, ¿no? Que yo diga independiente es decir que no hay relación. Entonces yo podría haber escrito una hipótesis nula que diga la variable tal no tiene relación con la variable tal, y es lo mismo que decir que es independiente. Entonces, pero es como que no tener relación estaría como negando algo, entonces no confundirnos. Siempre la hipótesis nula es independiente, ¿sí? La estadística de prueba es la suma de los cocientes. Acá está escrita con doble sumatorio, pero es lo mismo que hacer uno solo respecto de I respecto de J. ¿Y por qué tengo doble sumatorio y tengo doble subíndice en las frecuencias observadas y esperadas? Porque acá voy a tener tablas de contingencia, o sea, voy a tener una tabla que tiene una entrada que van a ser las filas y va a tener columnas que van a ser, van a tener como subíndice I van a tener las filas, como subíndice J van a tener las columnas, van a tener una tabla, ¿sí? De doble entrada, una entrada filas, otra entrada columnas, ¿sí? Por eso se suele utilizar esta notación para la misma expresión que vimos en bondad de ajuste, donde no tenemos este tipo de tablas habitualmente. Entonces sumo respecto a I y sumo respecto a J. O sea, voy a tener que sumar respecto a las filas y respecto a las columnas, ¿sí? Sumo para todas las categorías. Cuando estoy con una prueba de independencia, ese K menos M, que vimos para bondad de ajuste, que ahí podía cambiar según la prueba, en el caso de esta prueba de independencia va a ser siempre igual. Es el producto de dos números, la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Siempre va a ser así. Por eso es que la tabla, si tiene dos filas, acá será 2 menos 1, 1, y si tiene dos columnas, tendrá 2 menos 1, 1, 1 por 1, será un h cuadrado con un grado de libertad. Si tengo más filas o más columnas, haré el cálculo correspondiente y esto me va a dar los grados de libertad del h cuadrado para esta prueba de independencia. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que les digo de la tabla de contingencia. Acá tengo, ¿sí?, las frecuencias observadas en el cuerpo de la tabla de manera conjunta, ¿sí? A y B encabezan las columnas, MN en las filas. El total de estas dos va a ser la fila 1, el total de estas dos la fila 2, el total de esta columna y de esta columna respectivamente cada columna, y luego si sumo todas las columnas o sumo todas las filas, me debe dar el N, que es el total de observaciones de la muestra, ¿sí? Y yo podría encontrar proporciones acá. Yo podría decir que F1 sobre N es la proporción, digamos, de los individuos que están en la fila 1. Si hago C1 sobre N, va a ser la proporción de individuos que están en la columna 1. Y si hago cualquiera de estas celdas sobre N, va a ser la proporción, digamos, de los individuos que en forma conjunta tienen dos características, M y A, respecto del total. ¿Sí? Esto es un poco lo que está escrito acá. La probabilidad conjunta, ¿sí?, por ejemplo, N sub 1, 1 sobre N, debería ser igual a la probabilidad de la fila por la probabilidad de la columna. Si hacemos un poco de memoria a eventos estadísticamente independientes, nosotros multiplicábamos, si se acuerdan, las probabilidades marginales, y esas probabilidades marginales debían dar la probabilidad conjunta, y si eso se daba, decíamos que dos eventos eran estadísticamente independientes. Bueno, ese es el mismo concepto que aplico acá, porque la hipótesis nula, bajo el supuesto de hipótesis nula cierta, dice que ambas variables son independientes.
¿sí? Entonces, si yo tengo como dato a las frecuencias en conteos, o sea, a las frecuencias absolutas, puedo encontrar, digamos, estas proporciones que no son otra cosa que frecuencias relativas de alguna manera. Entonces tengo a la probabilidad o proporción, ¿sí? Me quedo más con proporción conjunta, la proporción por filas, la proporción por columnas, ¿sí? Entonces, yo tengo las frecuencias observadas, me las va a dar seguramente mi muestra cuando yo observe los datos. Voy a tener que calcular las frecuencias esperadas. Ya vamos a ver cómo calculo las frecuencias esperadas, pero ya tenemos algún indicio. Si yo sé que el producto de las marginales debe dar la conjunta, entonces conociendo o fijando los totales filas y los totales columnas, voy a poder encontrar las frecuencias esperadas, repito, bajo el supuesto que la hipótesis nula sea cierta. ¿Y qué es lo que decía la hipótesis nula? Que había independencia entre las variables. Dijimos que los grados de libertad van a ser siempre cantidad de filas de columnas menos 1 por cantidad de filas menos 1. El orden no me va a alterar el resultado. Entonces, ¿cómo se obtiene esta cantidad de grados de libertad? ¿Sí? Como para saberlo, aunque siempre vayamos a aplicar ya esta estructura o esta forma. K era el número total de celdas. El número total de celdas surge de multiplicar la cantidad, ¿sí?, de filas por la cantidad de columnas. Miren acá, 2 filas por 2 columnas, 2 por 2, 4. 1, 2, 3, 4 son las celdas, ¿sí? Cantidad de filas por columna me da la cantidad de celdas, que en este caso son la cantidad de valores de la variable, y como son 2, son las combinaciones que puedo tener. A eso le voy a restar siempre un 1, que es este grado de libertad que tiene que ver con que la suma de todas las frecuencias es igual a n, y luego voy a tener grados de libertad que tienen que ver con la estimación que voy a hacer de esas proporciones columna o proporciones por fila. Y eso es que del total de columnas pierda un grado de libertad y el total de filas pierda un grado de libertad. Si yo hago el ejercicio de a f por c, restarle 1, restarle c menos 1, restarle f menos 1, hacen algunas cuentitas algebraicas y obtienen como resultado final este producto de cantidad de columnas menos 1 por cantidad de filas menos 1. ¿Sí? Entonces, un poco la explicación de por qué estos grados de libertad, repito, nosotros vamos a directamente expresarlo de esta manera cuando tengamos que resolver algún ejercicio. Bien. ¿Cómo voy a calcular? Entonces dijimos las frecuencias esperadas y dijimos multiplicando las marginales, ¿sí? Tengo que obtener la conjunta. Si la tuviera en términos de proporción, ¿sí?, siempre voy a tener en cuenta que debo multiplicar por el total, porque de alguna manera tengo que tener en cuenta en términos de frecuencia, ¿sí? O sea, si yo obtengo la proporción por fila, voy a tener un 0, algo. Y si yo obtengo la proporción por columna, también voy a tener un 0, algo. Pero las frecuencias esperadas son conteos. Es lo que yo espero en cantidad de algo, de individuos, que tienen estas dos características para, o bajo el supuesto de la hipótesis nula cierta. Entonces, estas proporciones de fila y columna las tengo que multiplicar por el total. ¿Se acuerdan cómo multiplicamos la probabilidad de Poisson por n para poder encontrar las frecuencias esperadas? Bueno, acá igual, lo cual, si yo reemplazo cada una de estas estimaciones por su igual, cantidad de elementos en la fila sobre el total y cantidad de elementos en la columna sobre el total, luego puedo, simplificando una de estas n, encontrar esta expresión. Esto es lo que habitualmente uno hace. Vuelvo a la tablita. Multiplico esta cantidad que tengo acá en la columna por esta cantidad en la fila, divido por el total de observaciones y voy a encontrar las frecuencias esperadas, ¿sí? Cantidad, ¿sí?, que tengo en las filas, el total de la fila, el total de la columna que corresponda, fíjense que tiene subíndice, sobre el n que corresponda o que sea del ejemplo, me va a dar las frecuencias esperadas para la celda que corresponda a la fila I y la columna J, ¿sí? Ya vamos a ver con un ejemplo cómo, en términos prácticos, esto que parece con tanta notación se simplifica bastante.
Una vez que encontré las frecuencias esperadas, yo tengo que hacer la cuenta del estadístico, que tiene la doble suma de los cocientes, compararlo con el valor crítico que va a salir de la distribución del H cuadrado para concluir a un nivel de significación dado si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Veamos un ejemplo. Dice, en una encuesta de opinión pública se le solicitó a 1000 habitantes de la ciudad, acá están los 1000 habitantes de la ciudad, su calificación respecto del desempeño del intendente, siendo las respuestas posibles bueno, regular o malo, bueno, regular o malo. Dice, la distribución de dichas respuestas clasificadas según el nivel educacional de los encuestados es: le preguntaron a personas que tenían distinto nivel educacional, primarios, secundarios, universitarios, ¿sí? 3 categorías tengo acá de una variable, que es nivel educacional, 3 categorías tengo acá que tiene que ver con la calificación que hago del intendente, ¿sí? Veo un poco la información, estas son frecuencias observadas, eso quiere decir que las 1000 personas que pregunté, 700 lo califican como bueno, 180 como regular, 120 como malo, ¿sí? Y esto son los totales filas. Luego tengo 100 de primario, 600 con secundario, 300 con universitario, estos son los totales columna, ¿sí? Entonces, frecuencias observadas en esta tabla. Las frecuencias esperadas dijimos que las puedo encontrar multiplicando los totales de fila y columna que correspondan sobre n. Por ejemplo, si a 100, que es el total de la primer columna, lo multiplico por 700, que es el total de la primer fila, y lo divido por 1000, me va a dar 70. Quiere decir que 70 es la frecuencia esperada que va en esta celda bajo el supuesto de independencia, que es lo que dice la hipótesis nula. Y así voy a calcular una por una. Por ejemplo, 100 por 180 dividido 1000 me va a dar 18. ¿Sí? 100 por 120 dividido 1000 me va a dar 12. La suma sigue siendo 100 y acá voy a calcular los otros valores y las sumas se van a mantener siempre, ¿sí? Pero, obviamente, he encontrado frecuencias un poco diferentes en algunos casos a lo que es realmente observado, ¿sí? Una vez que tengo lo observado y lo esperado, aplico esta fórmula y, por ejemplo, 82 menos 70 al cuadrado sobre 70 es el primer cociente. Luego sigo con 10 menos 18 al cuadrado sobre 18. Y así, una vez que sumé todos los elementos de la primera columna y todos los de la segunda y todos los de la tercera, ahora los sumo de nuevo. Por eso hablamos de sumo en columna, sumo en fila, ¿sí? Entonces, una vez que hice todas las sumas, encuentro el valor realmente observado. Ese valor realmente observado es el que voy a comparar con el punto crítico. Entonces, primero planteo las hipótesis. La calificación del desempeño del intendente es independiente del nivel educacional. La hipótesis alternativa dirá que no hay independencia. Voy el nivel de significación que le establezco es alfa del 0,05. El valor realmente observado lo acabamos de encontrar acá, 15,30, luego de hacer todas estas cuentas. El valor, ¿sí?, del H cuadrado va a tener 0,95 probabilidad acumulada porque es lateral derecha, y voy a tener, fíjense acá, 3 columnas menos 1, 2, 3 filas menos 1, 2. 2 por 2, 4 grados de libertad. Eso da 9,49, como el valor realmente observado es más grande que el 9,49, pertenece a la zona de rechazo. Entonces digo que con un nivel de significación del 5%, rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Que ambas variables entonces no son independientes, están relacionadas la opinión que se tiene o la calificación que se tiene del intendente y el nivel educativo de los encuestados. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Si yo esto lo realizo con InfoStat, le puedo pedir, fíjense, que me genere
como tablas de contingencia a los datos realmente observados, que es la que teníamos como dato, que me calcule las esperadas bajo independencia y obtienen los mismos valores, y luego lo que va a hacer el software, en este caso InfoStat, es calcular muchas cosas. Solo me interesa el primer renglón que dice chi cuadrado de Pearson, que es la prueba que nosotros hacemos. Fíjense que 15,30 era el valor realmente observado que calculamos a mano, 4 son los grados de libertad, y acá me va a dar el p-valor. Este p-valor directamente lo comparo con el alfa del 0,05, y como este p es menor que el alfa, rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Esto quiere decir que el valor 15,30 pertenece a la zona de rechazo porque es más grande que 9,49. Todo esto sería alfa, y este pedacito que tengo acá chiquito es el valor de p. Y en ese sentido, fíjense cómo con la herramienta informática, digamos, esto se hace mucho más sencillo. Solamente voy cargando los datos, puedo tener los 1000 datos cargados, o bien InfoStat me permite cargar solo la tabla. Si yo cargo solo la tabla, le pongo las frecuencias, ¿sí? Por fila o columna, puedo hacer el procesamiento sin tener los 1000 datos, ¿sí? Que eso ustedes lo tienen, algún videito que hay de tutorial, cómo se podrían cargar los datos, ¿sí? Esto es bastante bueno, digamos, porque repetimos, siempre que yo vaya a tener muchos datos, que es lo que está sucediendo hoy en día, con esto del Big Data y demás, yo no tengo que estar haciendo estos cálculos a mano. Bien. Vamos a la última prueba, que con todo lo que hemos visto de las anteriores, vamos a ver que usamos prácticamente las mismas cosas, nada más que el concepto es distinto. Yo acá lo que quiero probar es que el comportamiento que tienen varios grupos, pueden ser dos, pero si son dos, podría aplicar una diferencia de proporciones paramétricas como vimos en la unidad anterior. Por eso es que es más utilizada cuando quiero comparar más de dos grupos. 3 o más grupos. Esos grupos son como poblaciones independientes. Lo que yo quiero saber es si son homogéneas esas poblaciones, si más o menos se comportan de la misma manera. Entonces, necesito distinguir, primero, que tenga 2 o más poblaciones y que tenga una sola variable y que sea dicotómica, cualitativa y dicotómica o binaria. ¿Tiene o no tiene? ¿Por qué? Porque necesito éxitos y fracasos. Si tengo una variable categórica con más de 2 categorías, la voy a forzar a que tenga 2. Por ejemplo, si el nivel de satisfacción era muy satisfecho, medianamente satisfecho e insatisfecho, voy a tratar de que me queden los satisfechos con los medianamente en una categoría y ese es el éxito, y los insatisfechos en otra y ese será el no éxito o el fracaso. Repito entonces, necesito 2 o más poblaciones o grupos y una sola variable cualitativa que tenga 2 categorías, éxito y fracaso. ¿Por qué me interesa distinguir esto? Porque es la única diferencia que tiene con la prueba de independencia. Yo en la prueba de independencia tengo 2 variables, y esas 2 variables quiero ver si son independientes o no. Acá tengo una sola variable, pero una sola variable que quiero ver si se comporta de la misma manera, digamos, en diferentes grupos o poblaciones, ¿sí? Entonces la justificación de la prueba es diferente, aunque el estadístico y todo lo demás sea igual. Yo planteo las hipótesis, P sub 1 igual a P sub 2 igual a P sub C, si tengo más de 2 poblaciones tengo C, y voy a decir que al menos una P es distinta a las demás. Entonces, el estadístico de prueba es el mismo, ¿sí? Yo acá lo que voy a tener para las frecuencias esperadas es lo mismo, voy a tener una tabla también de contingencia donde puedo tener cada población en columna o grupo y voy a tener la variable en fila, donde multiplicando filas por columnas sobre n voy a encontrar las frecuencias esperadas, ¿sí? Esta prueba de homogeneidad es la misma, digamos, que la prueba Z, nada más que en la prueba Z comparo solo 2 de diferencia de proporción, comparo solo 2 proporciones, y puede ser bilateral o lateral. En cambio, en la prueba chi cuadrado comparo más de 2, y va a ser siempre lateral derecha, porque ya dijimos que las pruebas chi cuadrado, de la forma que está construido el estadístico, va a ser siempre lateral derecha, ¿sí? Quiere decir entonces que si tuviera 2 poblaciones, yo puedo encontrar o puedo resolverla con esta y con homogeneidad, sí, perfectamente, de una forma o de la otra.
Lo que uno tiene de ventaja, que es paramétrica, que es más potente, que puedo plantear la bilateral o lateral derecha o izquierda, la otra tiene como ventaja de que puedo comparar más de 2 proporciones que acá no lo puedo hacer, ¿sí? Pero, en definitiva, son equivalentes, salvando esas diferencias. Esta tiene menos potencia porque es no paramétrica, pero es la única tal vez si tuviese 3 o más grupos. Los grados de libertad, exactamente igual, cantidad de columnas menos 1 por cantidad de filas menos 1, pero atención acá, como la variable tiene solo 2 posibilidades, ¿sí? Vamos a suponer que la cantidad de filas sea con éxito y fracaso, f menos 1 va a ser 1, por lo tanto, la cantidad de grupos menos 1 va a ser la cantidad de grados de libertad. ¿Sí? Pero no hace falta que me acuerde de esto, aplico esto, total uno de estos factores me va a quedar igual a 1. Bien, ¿qué pasa si yo rechazo la hipótesis nula de homogeneidad? Me voy a las hipótesis. Si yo rechazo la hipótesis nula de homogeneidad, estoy diciendo que al menos una de estas proporciones es distinta a las demás. Entonces, si al menos una de estas proporciones es distinta a las demás, quiero saber cuál. ¿Sí? Para eso existe un procedimiento que se llama, que es una prueba de hipótesis de Marasquilo, que lo que me permite es probar de a pares, como quien hace comparaciones múltiples, ¿sí? De a pares, si hay diferencias significativas entre las proporciones o no hay diferencias significativas entre las proporciones, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular una especie de error estándar que tiene que ver con la proporción de éxito, ¿sí? En este caso J porque consideramos una población y J' porque es la otra, P por Q sobre N respectivamente. Esto es como un desvío estándar considerando esta diferencia de proporciones o comparación de proporciones. Ese error estándar lo voy a multiplicar por un valor que sale del h cuadrado con los grados de libertad que corresponden, ¿sí? En raíz cuadrada también, igual que el error estándar ya está en raíz cuadrada, y esto me va a dar una especie de punto crítico que si lo comparo con la verdadera diferencia de las proporciones muestrales, me va a permitir decir que si la diferencia es más grande que el punto crítico, rechazo la hipótesis nula y si no, no la rechazo, ¿sí? Con un ejemplo vamos a simplificar un poco esto de tanta notación y vamos a ver qué pasa. Dice, en una encuesta de opinión se le solicitó a 300 habitantes de la ciudad de Córdoba, de Río Cuarto y Villa María, ahí está, esas son mis poblaciones, habitantes de distintas localidades, la opinión sobre algo, si están de acuerdo o en desacuerdo, bueno, respecto a la política del gobernador, ¿sí? Tabla de contingencia, frecuencias observadas. Voy a calcular las esperadas. Recordemos que bajo el supuesto de homogeneidad, también las esperadas se calculan de la misma forma. 150 por 208 sobre 300, 150 por 208 sobre 300, 104. Y así con todas las frecuencias esperadas, ¿sí? Se mantienen los totales de las columnas, se mantienen los totales de las filas, 300 es el tamaño de la muestra, ¿sí? Hago la cuenta, celda a celda, y me va a dar en este caso un valor observado de 12,89. Planteo la hipótesis nula, como tengo 3 grupos, es la proporción entonces de personas que están de acuerdo en Córdoba con el gobernador, igual a la proporción de personas que están de acuerdo en Villa María, la proporción de personas que están de acuerdo en Río Cuarto. O sea, previamente, de manera implícita, yo en las proporciones he definido un éxito, ¿sí? ¿Puedo considerar que estén en desacuerdo? Sí, es lo mismo. La proporción de personas en desacuerdo de Córdoba es igual a la proporción de personas, pero en desacuerdo de Villa María, igual a las personas en desacuerdo que sean de Río Cuarto, ¿sí? O sea, defino yo el mismo éxito para todos los grupos, ¿sí? Si no, no las puedo comparar. Y en la hipótesis alternativa, que por lo menos una sea diferente, ¿sí? Entonces, valor observado ya encontrado. Vamos a los grados de libertad, cantidad de columnas 3 menos 1, 2, cantidad de filas 2 menos 1, 1, 3, digo 2 por 1, 2, grados de libertad 2. 0,95 porque voy a usar el alfa del 0,05, punto crítico. Como el valor observado es mayor que el punto crítico, rechazo la hipótesis nula.
Siempre prueba lateral derecha. Si rechazo la hipótesis nula, puedo decir que la proporción de personas que están de acuerdo, si es que así define el éxito, o en desacuerdo, si es que lo he definido de esta manera, no es homogénea en las 3 localidades, ¿sí? No es homogénea. No es parecida, se comportan distintos. Bueno, yo quisiera saber cuál es la localidad, o sea, de qué población se da esta diferencia significativa que me hace rechazar la hipótesis nula. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer esta tablita, voy a aplicar Marasquilo, voy a comparar la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 2 con la 3, hago las diferencias, por lo cual tengo que hacer los cálculos. Por ejemplo, la proporción de personas que están de acuerdo, lo voy a hacer con el acuerdo, es 115 sobre 150 en Córdoba. Si lo comparo con Villa María, será 53 sobre 75 en Villa María, ¿sí? Entonces, voy a comparar cada una de los pares de proporciones y voy a hacer la resta que corresponde. Pero ¿Sí? una consulta. Disculpe. ¿Sí? No me importa si lo hacemos de acuerdo o en desacuerdo, va a dar la misma conclusión, digamos. Lo que vas a tener que definir es que lo haces con uno o con el otro, no mezclando. Si Claro. vos has definido el éxito como que están de acuerdo, ¿ves? Mira, acá están los cálculos, por ejemplo. Como que están de acuerdo, vas a ir encontrando las proporciones y acá vas a tener que restar en términos de los que están de acuerdo. Si vos hiciste la prueba considerando que están en desacuerdo, vas a tener que calcular las proporciones como, en este caso, 35 sobre 150. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que vos tenés que trabajar siempre con el mismo éxito. Este es un cálculo que van a hacer aplicando cada una de estas proporciones, P por Q, sobre los totales, que son 150, 75, etcétera. Entonces, comparar lo observado con el valor crítico. Solo si lo observado es más grande que el crítico, hay diferencias significativas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el 1 con la 2 no hay diferencia, y el 2 con el 3 no hay diferencia, pero el 1 con el 3 hay una diferencia significativa, ¿sí? Por lo tanto, el 1 y el 2 hay algo de parecido, el 2 con el 3 también, pero ya el 1 se aleja del 3 bastante, es como que el 2 está intermedio, y entonces eso es lo que me hace que yo rechace la hipótesis de homogeneidad, ¿sí? Y con esto yo termino, de alguna manera, el análisis cuando rechazo la hipótesis nula de homogeneidad. Fíjense que son 3 pruebas chi cuadrados que tienen el mismo estadístico, nada más que uno, hay como diferencias conceptuales, ¿no? Quiero, en un caso, que la variable siga una cierta distribución de probabilidad o se comporte de alguna manera, y eso es bondad del ajuste. Y luego tengo el trabajo con tablas de contingencia, donde puedo tener 2 variables cualitativas, que quiero saber si son independientes o no. O bien puedo tener una variable dicotómica, ¿sí? Cualitativa, con éxito y fracaso, en diferentes grupos o poblaciones, ¿sí? Los grupos o poblaciones como que están dados de alguna manera, porque o se vive en Córdoba o en Villa María, ¿sí? O en Río Cuarto, o sea, yo puedo distinguir que son poblaciones o grupos independientes a los cuales le pregunto sobre algo que quiero saber si todos piensan igual, ¿sí? En este caso, si todos piensan igual respecto a un gobernador o un intendente, en este caso es gobernador, podría ser en cualquier otra situación. Solo la prueba de homogeneidad tiene entonces como conclusión o como complemento, por decirlo de alguna manera, esta prueba de Marasquilo en el caso que yo haya rechazado la hipótesis nula de igualdad, que esto es lo mismo que hemos hecho en ANOVA, con comparaciones múltiples, ¿sí? Tratar de ver cuál es, cuando tengo más de 2 comparaciones, cuál es la que más se diferencia. ¿Sí? Y en realidad acá la 2 es la que se comporta bastante similar, está como en el medio, pero ya la 1 y la 3 se han alejado bastante de tal manera que si la 1 era Córdoba, a ver cómo era la 1 Córdoba, ya Córdoba se aleja bastante un poco de la opinión que se tiene en Río Cuarto, ¿sí? Mientras que más o menos cercano está Córdoba con Villa María y Villa María con Río Cuarto. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero si están todos cercanos, ¿por qué Córdoba con Río Cuarto? Y es porque Villa María está como en una situación intermedia. No se aleja tanto de Córdoba, pero está en otro sentido, contrario, digamos, a lo que Río Cuarto sí está de Córdoba. ¿Sí? Por eso
se ha dado que la mayor diferencia es entre los habitantes de Córdoba respecto de Río Cuarto.